TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Que haya una mejor organización, como usted dice, a nivel totalmente federal, ¿no? Que a lo mejor el IFE no abarcaba, ¿no? Y nos pudiera ayudar más a tener un mejor control. Que la verdad muchas veces cuando son locales, muchas veces meten mano ahí, ¿sí estás de acuerdo? Entonces ya si se generan a otro lugar, podría haber más transparencia en cuestiones de que ahí mismo no se metiera mano negra en el asunto. Bueno, podría ser que hubiera más organización, no hubiera cosas que se repitan, que se empalmen. Al hecho de hacerlo nacional, a lo mejor eso ayuda porque unifica los criterios para cuando sean la votación. A mí lo que no me gusta del sistema es una idea centralista del gobierno federal, de que él tenga que manejar todas las elecciones e intervenir en la soberanía de los estados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy María Elena Cantú, esto es Voces de la Democracia y me da mucho gusto acompañarlos de nueva cuenta. En efecto, el pasado 22 de enero la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria constitucional de la reforma político-electoral, luego de que fue aprobada por la mayoría de los congresos locales. Y en febrero se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, y con lo que se establece en su momento que el IFE se transformaría en el Instituto Nacional Electoral. Desde su creación en 1990, el IFE tenía la atribución constitucional en el artículo 41 de organizar las elecciones federales. Esto significaba de diputados federales, senadores y presidente de la República. Ahora tenemos un sistema nacional electoral. ¿Qué significa esto? ¿En qué avanzamos? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Yo le doy la bienvenida a Marcela Bravo Aúja, profesora de la carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra vecina, Marcela, querida. Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Buenos días también. Gracias, Marcela. César Iván Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también vecino de TV UNAM. Claro. César, y qué gusto. Colaborador frecuente y amigo. Te agradezco mucho porque nos ayudan a entender estos temas, pues que no somos especialistas en la materia y que tienen que ver con la calidad de nuestra vida. Tenemos un sistema nacional electoral el día de hoy. ¿Por qué, a su juicio, era necesario dar este paso? Si revisamos la historia de los pasos que hemos dado en materia político-electoral, son muchísimos. ¿Por qué era necesario, a tu juicio, si es que lo era, dar este paso, Marcela? Mira, el Instituto Nacional Electoral ya existe. Yo creo que seguir con la discusión si era necesario o no es medio inútil. Yo creo que muchos nos manifestamos en su momento en contra de la idea de una federalización al contrario, de un atentado contra la federalización, contra el federalismo electoral, en el sentido de desaparecer los institutos electorales estatales. Por innecesario, pero yo creo que finalmente se hizo el INE. ¿Por qué se hizo el INE? Fue una demanda política a raíz de las elecciones del 2012 de panistas y perredistas que veían, y de un grupo importante de la sociedad, que veían una injerencia de los gobernadores, la mayoría de nuestros gobernadores son priistas, en los procesos electorales, y la posibilidad de que esta injerencia se viniera a menos con una organización nacional electoral por este instituto, el INE, que tomara la supervisión de todo tipo de elecciones y con el prestigio que tenía el IFE, que ahora supuestamente se le va al INE, pudiera asegurarnos mucho mayor equidad
de los procesos electorales. Sí había, digamos, un desequilibrio. ¿Cómo se nombraban antes los consejeros de los institutos electorales estatales? Los nombraba los congresos locales. Los congresos locales, la mayoría de los congresos locales tienen un dominio por parte de los diputados priistas, y entonces tenía mucho más presencia los intereses priistas en estos organismos, y con esta nueva forma que vamos a ir explorando poco a poco, se supone se podría venir a menos. Entonces la idea es pues crear este modelo que finalmente resultó híbrido porque no desaparece totalmente la organización local de las elecciones correspondientes de cada entidad. No desaparecen porque surgen organismos públicos locales que no tienen una autonomía plena, están supervisados. Lo vamos a revisar sí, lo vamos a revisar poco a poco. Y este INE, que tiene más funciones, 74 nuevas funciones, es decir, crece más la sobreregulación de las elecciones, y con esto se pretendió pues responder a este alegato por parte de la oposición. Todo esto cayó en una coyuntura política, ¿no? De presión por parte de la oposición al PRI, que gobierna actualmente, por primero resolver esto, según la línea que ellos traían, sobre todo el PAN, de resolver esto para entrar en cualquier tipo de discusión. Fue la primera reforma electoral que se quiso discutir antes de pasar a otras como bueno, no exactamente porque primero vino la educativa, en fin, pero se metió primero que la de telecomunicaciones y la energética, y igual cuando vino el momento de las leyes reglamentarias, se pidió primero que se resolviera esto para pasar a las leyes reglamentarias de la reforma de telecomunicaciones y energética. Entonces fue una cuestión de presión. Los priistas responden diciendo perfecto, y responden cediendo muchas canicas, pero vamos a analizar qué tanto cambió esto. Vamos a analizar los cambios. César, estuviste muy cerca del proceso. Así es. Bueno, un poco en abono a lo que también comenta la profesora, hay que decir, en su momento también advertí que esta reforma podría afectar seriamente al federalismo electoral que de alguna manera habíamos construido, y que yo pensaba que era necesario fortalecer antes de pensar en una nacionalización. Ahora, digamos, lo que rescato, y creo que ahí es donde podemos encontrar un elemento positivo de la reforma, dependiendo de cómo se instrumente y qué resultados dé, es que ciertamente el modelo previo hacía que cada estado de la República tuviera sus reglas, tuviera sus instituciones, tuviera, digamos, el juego de sus actores políticos, sin que esas reglas y esas instituciones estuvieran homologadas en términos de un piso mínimo. Sí. Digamos, en términos de lo que se le daba de financiamiento a los partidos, en términos de, por ejemplo, el periodo de la precampaña, de la campaña, en términos temporales, cómo se designaban a los consejeros, que allá habían distintas modalidades, a algunos se les hacía pasar por un examen de conocimientos obligatorio, es decir, muchas cosas. Y ahora de lo que se trata es, incluso es también el contenido de la nueva propaganda institucional del INE, decir que se están estandarizando los niveles de calidad con la que se organizan las elecciones. Por ejemplo, nos decía un ciudadano, más bien una ciudadana nos respondió, es que en las locales meten la mano, podríamos avanzar en transparencia si lo hace el INE, podríamos garantizar más organización, en fin. ¿Había un qué? ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Avances y retrocesos, digamos, en distintas...? Había una heterogeneidad en calidad de organización de las elecciones. Hay que decir... Distintas calidades. Distintas calidades. ¿Por qué? Porque algunos órganos son más independientes, son más autónomos. Digamos, hay hasta ahora mismo falencias estructurales que hay que ver el INE cómo también las va
pues va tratando de afrontarlas, porque por ejemplo, si vemos lo que gana un consejero electoral en el Distrito Federal y vemos lo que gana un comisionado, que así se les llama en Nuevo León, nos vamos a dar cuenta que es algo verdaderamente, hay una diferencia abismal. Solo ese es un elemento, por ejemplo, diferencial, que después si tú lo pones en términos de la estructura de la institución, te vas a dar cuenta que también hay diferencias de estructura, hay diferencias de profesionalización, hay institutos que tienen ya un servicio profesional instalado, otros que no lo tienen. Entonces, todo esto iba justamente a proyectarse en las distintas calidades con las que se organizaban las elecciones. Hay que decir, las elecciones salían, ¿sí? O sea, no ha habido hasta ahora un momento, al menos desde 1990 para acá, que es el momento en que se instauró el modelo electoral tal cual lo conocíamos antes de esta reforma. No había existido un momento en donde se dijera, en el estado tal, no se pudieron organizar las elecciones o se organizaron de una forma fatal. Eso no ocurría. Porque los principios rectores fueron violentados. La parte medular de la organización hacía que esto funcionara, ¿no? Es decir, poner las casillas, capacitar a los ciudadanos, hacer el ejercicio democrático, contar los votos, bien que mal, y salía. Pero ahora lo que se trata es justamente de dar un salto de calidad y que el INE sea una institución rectora, rectora en este sistema nacional electoral. Y para eso hay que decir que uno de los cambios más importantes es que ahora se le dan al INE atribuciones que antes no tenía, porque ciertamente, como lo acabas de comentar, su competencia desde 1990 era sobre elecciones federales, las elecciones de presidente de la República, de senadores y de diputados, pero ahora sí tiene atribuciones en el ámbito de las elecciones de los estados, es decir, de gobernador, de diputados locales y de presidentes municipales. En una distribución que todavía estamos explorando para ver cómo termina, porque hay que decir, el INE no va a organizar toda la elección estatal, pero sí va a cubrir determinados tramos y los otros tramos quedan en manos, como decía la profesora, de estos organismos públicos locales que siguen existiendo y que siguen teniendo un espacio importante en la organización electoral de los estados. Entonces, este es el cambio, ¿no? Es decir, el INE va a ejercer de órgano rector de un sistema nacional, pero un órgano rector. Y va a establecer, digamos, lineamientos, reglamentos que antes no existían para determinar ahora cómo se van a ejercer las atribuciones en el ámbito local. Pongo nada más un ejemplo, tal vez esto sea motivo de otra discusión, pero antes cada estado de la República determinaba las reglas para la realización de encuestas electorales. Sí. Cada estado de la República, y había multiplicidad de reglas. Ahora el INE va a establecer parámetros a los que se deban ajustar las 32 entidades federativas de nuestro país. Una estandarización. Una estandarización para que esto ya no quede suelto, sino que dentro de los parámetros dados por la autoridad, ahí sí los estados puedan hacer una regulación adicional ya para establecer las particularidades de cada uno de los estados. El tamaño del desafío. Vamos a platicar, les voy a presentar un reportaje sobre este enorme desafío que enfrenta el Instituto Nacional Electoral y vamos a regresar para platicar algunos de los cambios fundamentales. Así que vamos al reportaje y regresamos al estudio. Voces de la democracia. La nueva ley electoral, resultado de la reforma política de 2014, es mucho más que un nombre diferente para la autoridad electoral. Entre el viejo IFE y el nuevo INE, las diferencias no son drásticas, pero sí sustanciales, y están encaminadas a dar mayor certeza, confianza y precisión a los procesos electorales. No se trata de un cambio radical, pues el instituto sigue siendo el mismo, y sigue como desde su creación, velando por la imparcialidad, legalidad y transparencia de las elecciones en nuestro país. Más bien podría decirse que es una adecuación a las necesidades de nuestro tiempo, a las demandas ciudadanas. El cambio trascendente, como su nuevo nombre lo indica, es que hoy se trata no de una institución federal, sino de una nacional.
El INE organizará no solo los comicios federales, como lo hacía el IFE, que era responsable de las elecciones para presidente, diputados federales y senadores, sino también coordinará los comicios estatales y municipales. Emparejará así la calidad de las elecciones en los 32 estados de la República. A grandes rasgos, el INE tendrá hoy la responsabilidad de elegir directamente a los consejeros de los institutos electorales estatales, que ahora se llamarán organismos públicos locales. También tendrá el mandato de capacitar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, de organizar y ubicar los centros de votación y decidir la geografía de los distritos electorales. Será responsable también de las actas de escrutinio y cómputo, tanto de las federales como de las locales, así como de la información de resultados electorales, incluidos los preliminares. Y quizá un punto fundamental, será el INE quien fiscalizará las campañas electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Antes de la reforma teníamos un sistema electoral donde coexistían 33 órganos electorales, 32 locales y 1 federal, con sistemas y programas de acción casi idénticos. Hoy lo que tenemos es un sistema nacional electoral. La reforma no debe visualizarse con un espíritu centralista, como lo afirma Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, ya que con ella lo que se busca es homogeneizar procedimientos, criterios y actuaciones para que no tengamos órganos electorales en los estados distintos a los del estado de al lado. Porque es importante decirlo, teníamos institutos locales muy robustos y otros muy débiles. El INE, además de organizar los procesos electorales federales, hoy coordinará con los organismos públicos locales la organización de todas las elecciones del país. Con esto se logrará contar con un sistema nacional electoral sólido y confiable, colaborativo, donde los organismos locales se consoliden y con la supervisión del INE se logre la estandarización de las elecciones a nivel nacional. Y lo más importante, este nuevo modelo hará que emitir el voto en nuestro país sea más fácil, accesible y confiable. Voces de la democracia. En términos generales, antes de entrar al tema de la designación de los consejeros locales, en términos generales, César, Marcela, ¿cómo se van a organizar ahora las elecciones? Para que lo entienda bien nuestro auditorio. A ver, lo explico. La organización misma de las elecciones locales, es decir, para gobernador, para diputados locales y para presidentes municipales, la van a seguir haciendo los OPLES. Bueno, los OPLES no existían, pero bueno, es en lo que terminan los institutos electorales estatales. Estos que ya no son autónomos constitucionalmente, ahorita vamos y que a hablar tienen de eso, pero localmente se siguen. Las facultades organizativas siguen siendo de estos organismos estatales, el escrutinio, el cómputo, el otorgamiento de constancias y la declaración de validez. Bueno, entonces, ¿cuándo y cómo es que interviene el INE? Como dijo el profesor, interviene porque muchos lineamientos, luego veremos cuáles, los ya va a hacer el IFE en esta idea de estandarizar la calidad democrática. Bueno, ahora, ¿cuándo interviene el INE? La parte más importante que hay que entender es que el INE puede hacer lo que se llama una asunción de las elecciones, una atracción de las elecciones o una también delegación de ciertas funciones. ¿Qué sería la asunción? La asunción sería cuando el INE se vaya a traer totalmente un proceso porque se considere que está alterada la paz a ese nivel y hay un riesgo para las elecciones, para el proceso, cuando las condiciones políticas no son idóneas, por injerencia, por ejemplo, o intromisión de algún poder fáctico o de algún poder estatal. Bueno, se puede hacer esta asunción total o incluso en un momento dado parcial antes de que comience el proceso, como
se necesita 2/3 partes de aprobación del Consejo General del INE va a haber una unidad técnica de vinculación con las OPLES que también va a recoger el sentir de los consejeros locales que pueden también demandar esta asunción total de las elecciones. Puede ser también una atracción parcial ya cuando el proceso ya está corriendo y también se requiere de este voto de 2/3 partes del Consejo General. Es importante entender que 2/3 partes son 8 consejeros y entender que como son 11 puede haber la capacidad de veto de esto de 4. ¿Sí? Y por las fuerzas que están representadas en este Consejo General, que sigue siendo esta es la realidad, pues siguen siendo, está repartido este Consejo General por cuotas partidistas, es decir, hay afinidad de los consejeros con ciertos partidos políticos, no puede ser muy probada, pero bueno, fueron nombrados por la Cámara y hay representación de intereses. Entonces, con solo 4 habría la capacidad de veto de esto. Entonces, puede atraer también entonces las elecciones y también puede delegar algunas funciones. Por ejemplo, podría haber aceptado delegar la fiscalización de los partidos y dejarlo a los OPLES. Ya dijo que no lo va a hacer y lo va a hacer de una manera, porque implica un cambio brutal, tenía que revisar antes, yo lo tengo aquí apuntado, tenía que revisar antes, creo que eran 20,000 informes y ahora son 72,000 informes versus antes que revisaba, pero muchísimos menos y lo tiene que hacer en un tiempo mucho más corto porque tiene que estar listo 45 días después de la elección porque puede ser causa de nulidad de las elecciones. Es decir, César, ¿tú calificarías como una de las atribuciones centrales esta atribución del INE de poder atraer una elección local? Yo creo que sí, porque, a ver, este juego de delegar, ¿sí? Exacto. De atraer y de, digamos, volver a delegar no solo la competencia total en organización de las elecciones, sino parcialmente, es la forma con que el INE va a monitorear que la organización electoral en los estados se realice de una manera adecuada. Es decir, esta idea de que yo te permito que tú realices la organización de las elecciones, pero en el momento en el que yo advierta que no lo estás haciendo con los parámetros, que no te estás ajustando a las modalidades o que no lo estás haciendo bajo los criterios de independencia e imparcialidad, yo puedo atraer, ¿no? Es decir, es esta idea de delegar, atraer o asumir, ¿no? La asunción de atribuciones que se establecen más bien con un ámbito de monitoreo, ¿sí? Hay que decirlo. Ahora, por ejemplo, las dos cuestiones que me parecen elementales en donde el INE ya se pronunció, uno es en la cuestión de organización electoral, que antes también era una diferencia fundamental. Antes, en el ámbito estatal, se determinaba en dónde se ponían las casillas, ¿no? Y se capacitaban a los funcionarios de esas casillas sin que el IFE tuviera en ese momento ninguna injerencia. Nada que ver. Nada, ¿no? A menos que firmaran algún convenio. Exactamente. Que no ahora lo hacían, ¿no? sí, pero digamos, ahora que sí había una separación, y criterios, ¿no? Así es. Ahora, desde que se homologaron las elecciones, ¿no? Y que se establecen las mismas fechas para el acto electoral, también se fue acercando y digamos se fueron aproximando posiciones para que se utilizaran casillas únicas, es decir, que en el mismo espacio estuvieran las casillas de uno y otro. Ahora el INE sí ya avanzó en este tema y la casilla única va a ser una realidad, es decir, vamos a utilizar una misma mesa electoral para votar elecciones federales o cargos federales y para votar elecciones locales. Y ahí quien va a llevar, digamos, la rectoría, la batuta es el INE.
¿no? Es el INE en la determinación de las casillas y en la forma también de capacitar. De tal suerte que ahí, digamos, también hay una importante concentración de esa rectoría en manos del INE. Y lo segundo, importantísima, porque este es el centro neurálgico de las elecciones, es decir, dónde se ponen las casillas y cómo se capacitan al personal de las casillas, que son los ciudadanos, ¿no? Es decir, estos insaculados, ¿no? A los que se les notifica y se les pide que den un día de su vida para ir a ser presidentes, secretarios, escrutadores, lo que fuere. Y la segunda es el tema de la fiscalización, que ciertamente es una de las atribuciones que la reforma determinó que podían ser delegables, ¿sí? Que pueden ser delegables, pero el INE lo primero que hizo fue si existían las condiciones para delegarlos, es decir, condiciones estructurales, condiciones personales, condiciones de recursos, y se dio cuenta que no. Exacto. Y eso es grave, y eso sí es grave. Este es un tema central, César, es un tema central, porque se trata de los dineros. Yo le voy a pedir, por favor, Miguel, vamos a poner precisamente estas dos atribuciones. Vamos por capacitación de funcionarios de las mesas directivas de casilla, para que lo podamos entender a cabalidad, y luego nos vamos a fiscalización. Sobre la capacitación, esto es muy importante porque tiene que ver con algo central. De acuerdo con el artículo 215, el Consejo General será responsable de aprobar los programas de capacitación para funcionarios de mesas directivas de casilla. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral y en su auxilio los órganos públicos locales, así se llaman ahora, serán los responsables de llevar a cabo la capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué nos resulta central que apruebe el INE y capacite el órgano local? Porque, repito, antes esto estaba distribuido, había una distinción competencial muy importante, la capacitación la hacían los institutos electorales de los estados, de conformidad con lo que decía su legislación, con los lineamientos, con los manuales que ellos mismos aprobaban. Pero ¿cómo impactaba la calidad de la elección pues, eso? Claro que impactaba, porque recordemos que en este país los votos los cuentan los ciudadanos. Es decir, es un ejército de ciudadanos que, dependiendo también del número de casillas, cada vez hay necesidad de capacitar a más ciudadanos, y esa capacitación básicamente lo que hace es decirles a esos ciudadanos cuál es su función el día de la jornada electoral. Uno ejerce de presidente, otro ejerce de secretario, otros ejercen de escrutadores. Ahora incluso se anexa alguno otro vinculado con con la posibilidad de que hayan consultas populares. Entonces cada uno tiene una función dentro de la jornada electoral, y la capacitación es importante porque es realmente darle un entrenamiento muy breve al ciudadano de lo que ese día se le pide que haga, porque es el día en que se moviliza este ejército. Repito, antes esto lo hacía cada instituto electoral, y ahora lo tienen que hacer los mismos con los lineamientos del INE, para que haya una estandarización, ¿sí? Lo que antes no ocurría. Y esa estandarización pasa hasta por cuestiones elementales, es decir, antes en los estados se determinaba por qué elección, una vez que se terminaba la jornada electoral, por dónde empezamos a hacer el recuento, si hay elecciones de gobernador, de diputados, antes se decidía ahí y se decía, iniciemos por la de gobernador, ¿no? Otros decían, no, iniciemos por diputados, ¿no? Es decir, y ahora viene un lineamiento, es decir, empieza por acá y termina por acá. ¿Sí? Cuenta primero estos votos, ahora incluso se van a contar también los votos de los candidatos independientes, es decir, todo eso requiere, ¿sí?, pues que los que están en la mesa, precisos, que son ciudadanos, sepan cómo hacerlo. ¿Cuál es, a tu juicio, la importancia de esta atribución? Vamos a revisar muchas otras. Sí, yo pienso que México ya había construido un sistema, y no me quiero regresar al pasado, pero había construido un sistema en que los votos se contaban y se contaban bastante bien. No creo que se hubieran estado contando más mal a nivel local que a nivel federal. Pero lo que sí veo bien de la capacitación ya, dirigida por parte del INE, es que no se van a duplicar funciones. Ahí podemos pensar que se va a reducir gastos. Que con todo esto no se logró lo que se quería, que era reducir gastos, sino al contrario van a aumentar. Pero bueno, en la parte de capacitación había duplicidad de funciones, ¿no? En esto de las casillas, de la capacitación de los funcionarios de casillas. Yo creo que esto va a ser muy bueno que se haga. Pero mira, yo quiero volver sobre un punto que traíamos.
¿Qué es lo que veo? Porque, bueno, pues hay bastantes cosas, pero que quiero pues que el auditorio, la gente que está escuchando, entienda. Las funciones finalmente que asumirá el INE no están, no son facultades establecidas previamente, porque en un momento dado puede, como ya lo dijimos, atraer o asumir pues el control de las elecciones locales, incluso de forma total. Y finalmente, ¿esto de qué va a depender? De una decisión política, una decisión que se tome en el Consejo General del INE y con 8 votos, ¿no? Finalmente es política y está en manos de estos consejeros ciudadanos que fueron electos por el Congreso, por la Cámara de Diputados, con un proceso que fue bastante transparente de todas maneras, pero relativamente, y que representan en sí, esa es la parte que yo veo desde una cuestión de realidad, intereses políticos. Y finalmente estos intereses se van a ver reflejados en esta toma de decisiones que son políticas, ¿sí? Ahora, antes era lo mismo, y era lo mismo a nivel local, pero como la distribución de las fuerzas a nivel local había mucho más primacía del PRI sobre los otros partidos, bueno, pues era más la posibilidad de injerencia del PRI en las elecciones. Ahora va a estar mucho más repartido, pero entonces no es que deje de estar finalmente en manos de los partidos finalmente las decisiones en última instancia, aunque sean muy indirectamente, pero ahora van a estar en manos de las dirigencias nacionales de los partidos, cuando antes con los institutos electorales estatales estaba en manos de las dirigencias estatales de los partidos. Quien han salido perdiendo en esto son las dirigencias estatales de los partidos, ¿sí? No ha salido ganando la ciudadanía en el sentido de que ahora vaya a poderse pues poner la mano en el fuego de que las elecciones son equitativas, ¿sí? No se puede poner la mano en el fuego, ya lo vimos ayer, se nombran los consejeros electorales y enseguida vuelve lo que siempre ha habido, por parte de los representantes de los partidos políticos, el señalamiento que esto ha sido un cochinero, que es un día muy triste y que los consejeros electorales, los consejos estos de los OPLES, se han pintado de rojo. Ya empieza el proceso con este señalamiento por parte de los partidos. ¿Qué ganamos entonces? Sí, la ciudadanía ganó. Quienes ganaron fueron las dirigencias nacionales de los partidos. Nada más. Y quiero tu punto de vista sobre este tema, César. La designación de los consejeros locales. Según el artículo 44 de la nueva ley, el Consejo General podrá designar y remover. Hay que ver cuáles son las causales para la remoción de los presidentes y consejeros electorales de los organismos públicos locales, conforme a los procedimientos establecidos en la ley. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando sobre este tema, César? Bueno, ciertamente el día de ayer el INE ejerció ya esta nueva atribución, que es una de las más novedosas y que tiene que ver con lo que ya comentaba la profesora, esta idea de que para evitar la injerencia de los poderes públicos locales, de los propios partidos políticos locales en la integración de los órganos y sobre todo la selección de los consejeros electorales, era importante quitar esta atribución del ámbito local y pasársela al INE. El INE inició desde julio y agosto con este proceso en una serie de etapas que concluyó ayer y que nombró a 7 consejeros en cada uno de los 18 estados de la República que van a tener elecciones el próximo año. Un consejero, consejera presidente y 6 consejeros electorales de forma escalonada. Pues realmente lo que sucedió es que sí vimos una nueva forma de designar a los consejeros, pero claramente advertimos que no quedaron muy satisfechos los representantes de los partidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente se habla de que en algunos tramos del procedimiento no se fue lo escrupuloso y lo transparente que debió haber sido, y porque al final sí se advierte, es muy difícil pensar que van a ser ciudadanos virtuosos, sin ninguna cercanía o liga con los partidos, los que van a entrar a ejercer de consejeros y que van a ser técnicos y que van a ser especialistas en la función electoral. Eso no es así, pero lo que sí es que de lo que se trata
es de garantizar que tengan una competencia electoral muy importante y que también en el trabajo colegiado, ¿sí?, logren que la institución muestre una independencia y una autonomía que ahorita estaba cuestionada. Hay que ver cómo inician, porque lo que a mí más me preocupa es que, bueno, este capítulo ya se cerró, hoy mismo sigue la discusión de cómo quedaron integrados estos organismos, pero lo que me preocupa es que estamos cambiando las cabezas en las instituciones electorales de los estados. Pero el cuerpo, que es lo más amplio, lo más, ¿sí?, los hilos, permanece. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su estructura y hay que decirlo, quienes están interesados en controlar todavía las instituciones han ido en estos 6 meses o un poco más de que está en vigor la reforma, han ido mediante una operación hormiga cambiando a los funcionarios internos para que ahora que llegaran los consejeros, realmente también ya estuvieran posicionados algunos que son claves para la dinámica electoral interna. ¿Qué modificación le harías a esta atribución para que realmente significara un beneficio para la ciudadanía y para la calidad de la democracia, para la calidad de esa jornada en concreto? Sí, lo que sucede es que aquí lo que no ayudó fue el calendario, fueron los tiempos, porque en una semana, justamente el próximo miércoles, en los 18 estados y el INE van a estar dando el banderazo del proceso electoral, el banderazo de salida, de tal suerte que llegan con muy ajustados para iniciar. Lo que hubiera sido lo ideal es que al mismo tiempo que se cambiaran las cabezas, se creara el Servicio Profesional Nacional. Por supuesto, que es el que sí teníamos. Porque ese sería el acompañamiento de que la cabeza se acompaña con el cuerpo, o con parte del cuerpo, porque hay que decirlo, no todos iban a estar en el servicio profesional de entrada, pero sí ese acompañamiento era importante. No hubo tiempo. Si apenas esta atribución logró salir muy ajustada el día de ayer en tiempos, crear el servicio profesional, que a nivel federal ya está creado y funciona bastante bien, pero crear el capítulo local sí va a llevar más tiempo y por eso lo postergaron, es decir, va a estar también en algún momento del próximo año, hacia finales del próximo año, pero ahorita vamos a tener que afrontar estas elecciones locales, digamos, con institutos que han sido renovados en la cúspide, pero que todo el cuerpo, toda la estructura, todo el personal sigue atendiendo a parámetros que no sabemos estrictamente si son de profesionalismo o no. Incluso lo que yo acababa de mencionar hace rato, para determinar el INE que asumía la función de fiscalización total, ¿sí?, hizo un ejercicio de ver cómo estaban estas áreas específicas de los institutos electorales. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? No se puede delegar porque no tienen el personal profesional, todos, ¿no? No tienen suficiente personal, no tienen suficiente estructura, no tienen suficientes recursos, de tal suerte que esto no se puede hacer. Y si esto fue en la fiscalización y lo llevamos a otros ámbitos, nos vamos a dar cuenta que esas mismas debilidades existen en otras partes, de tal suerte que ahí es donde necesitamos fortalecer a los órganos locales para que realmente en el mediano plazo sí se tenga esta elevación de la calidad con la que se organizan los procesos electorales, porque mientras esto no se dé, vamos a seguir más o menos en las mismas. Cada paso, cada nueva atribución lo que busca es eso, mejorar la calidad, fiscalización de recursos. Marcela, yo sé, tienes un punto ahí, pero sí, ya te quiero sumar, además el de fiscalización. Según el artículo 425, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral se encargará de la revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos. Esto es importante por el tema de los tiempos y de actos para el apoyo ciudadano según corresponda, así como la práctica de auditoría sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera. Este punto es muy importante. No, pues es el que estábamos discutiendo. El tema de los dineros. De las diferencias que hay entre los institutos, ya muriéndose, electorales la estatales, situación entre local, ellos, digamos, sí, ajá. Algunos son más fuertes que otros, unos funcionan mejor que otros, unos estaban más impregnados por los intereses partidistas que otros, en fin, desde luego. Pero en relación, ahorita te respondo, en relación a lo que tú dices, la capacidad del INE de fortalecer a los soples es relativa, porque el presupuesto de los soples depende de es local.
Entonces, creo que la posibilidad de injerencia del INE en el fortalecimiento de estos organismos es relativa, y la posibilidad de un control, como tú señalas, subterráneo de los soples por parte de los intereses locales sigue ahí presente porque tienen los dineros de estos organismos. Bueno, respecto a la fiscalización, yo soy de la idea de que sí, no tenía que delegar el INE esto, pero por la cuestión de tiempos es terrible. No encontré finalmente los números de cuántos informes ha revisado a lo máximo el INE, federales en este caso, y ahorita, bueno, que llegan, ese sí tengo el dato 75, pero se multiplicó varias veces y se reduce el tiempo. Es brutal. El tema del tiempo. El tema del tiempo es porque ahora hay una nueva causal de nulidad que es relativa a los gastos, a la violación de los límites de gastos en campaña. Entonces, antes de que finalmente se declare válida una elección, tiene que estar resuelta la fiscalización. Y antes era después. Era después. Dice, no importa, yo hago la trampa, y al fin y al cabo cuando me castiga yo ya estoy sentado en el puesto. Exactamente. Entonces, como ahora tiene que ser en menor tiempo, pero parece ser, yo no tengo el detalle de cómo es, de que el INE se está enfrentando, y para eso es que pidió parte del presupuesto adicional, que en los últimos días se criticaba, pues, de que finalmente todo esto se hizo en parte para bajar el gasto de las elecciones, y que el INE está pidiendo aumento de presupuesto porque, claro, tiene muchas nuevas funciones, y que no solo es esta, de la fiscalización, es el voto en el extranjero, que ya no solo es para presidentes, sino para senadores y gobernadores, y tiene que dar credenciales, organizar todo el proceso. Es bastante complejo. Va a estar encargado de los procesos de consultas populares, va a regular y atender toda la cuestión de candidaturas ciudadanas. Son muchas, son funciones nuevas, pues, que el INE tiene. Les digo, decían que son 74 funciones nuevas. Bueno, es impresionante, por lo que necesita más dinero. Y en lo de fiscalización parece ser que está preparando un procedimiento que va a ser mecánico, pues, por la manera en la que se tengan que llenar pues los formularios respecto a los gastos. Se supone que los informes de los partidos tienen que ser trimestrales, el INE va a poder solicitar auditorías y va a coordinar pues todo este asunto en materia de inteligencia financiera con Hacienda, con la PGR, para ver esto de los recursos de procedencia ilícita que llegan a las campañas, sin límite de secreto bancario, ni fiduciario, ni fiscal, entonces con grandes atribuciones para controlar esto, y lo está planeando hacer de forma tal que pueda resolverse mucho mecánicamente, pues, a través de la solución informática, pues. Entonces, esperemos que esto funcione para que pueda cumplir. Yo creo que hoy publica Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, un artículo en el periódico haciendo un recuento de todo esto y pidiendo por parte de la ciudadanía, yo creo que se lo tenemos que otorgar, un voto de confianza, ¿no? De esto, y dice él, bien dice, a mí él me encanta, porque es muy moderado, pues dice, esto lo vamos a juzgar después de este proceso, ¿no? Es decir, todavía sí le está abriendo la posibilidad que digamos, esto es una locura, se sobreregularon las elecciones. Es un tema interesante lo que tú planteas, Marcela, es decir, nosotros le teníamos incluso preparado, y hasta se nos está yendo el tiempo, sobre la cantidad de atribuciones nuevas para el Instituto Nacional Electoral, la geografía de los distritos electorales, actas de escrutinio y cómputo, información de resultados electorales. Si yo le digo, bueno, son muchísimos. César, ¿cómo describirías el tamaño del desafío y en dónde está, digamos, tu lupa, tu atención sobre los desafíos que tú ves, digamos, que necesitan o más recursos o más tiempo para que puedan consolidarse? Bueno, realmente esta reforma es de proporciones mayúsculas, es decir, esta reforma cambia mucho de la lógica con la que habíamos construido el modelo electoral en los años 90. ¿No? ¿Por qué? Porque si ya de por sí el INE era una superestructura con un conjunto de atribuciones extraordinarias, ahora que deja de ser un instituto federal y pasa a ser un instituto nacional, se le suman estas ciertamente 74 atribuciones a las que ya tenía, es decir, a las que tenía
y que, por ejemplo, nada más de ver la de 2007, ¿sí? Por ejemplo, le dio todo el manejo del acceso de los partidos y los candidatos a la radio y televisión. Y esa fue una atribución que también tardó año y medio en implementar por este sistema de monitoreo, por este sistema de pautado. Ahorita, digamos, uno de los mayores retos es justamente montar el sistema de fiscalización, porque va acompañado de un sistema de contabilidad más o menos en tiempo real. Es decir, se trata también de que los partidos políticos vayan estableciendo sus altas, bajas, sus cambios, su patrimonio en un sistema informático en línea, porque ciertamente una de las cuestiones que hay que advertir es que el tiempo para realizar la fiscalización se reduce drásticamente, ¿no? En esta idea que todavía es lamentable de que hay que encontrar a como de lugar causales para declarar la invalidez de las elecciones. Ciertamente yo soy un convencido de que el que se pase del gasto electoral debe ser sancionado, pero esta atribución está creada únicamente para decir, bueno, es que necesitamos tener elementos para invalidar las elecciones. Y entonces los jueces, que son los que validan, deben de tener, cuando hacen este análisis, deben de tener los resultados de los informes, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver esto. Ese ya va a ser un tema. Sí, finalmente vamos a ver esto cómo funciona, pero ahorita es uno de los mayores, desafíos. ¿Por qué? Porque ese rato decía la persona, bueno, por ejemplo, en la próxima elección de 2015, que vamos a elegir a nivel federal 500 diputados. Por ejemplo, habían 7 partidos políticos, ¿no? Simple y sencillamente hay ahí 3.500 informes de campaña que revisar. Si se abren precampañas en todos, que no es así, sería casi el doble, y después están los informes de gasto ordinario de los partidos, pero más o menos, digamos, entre 3.500 y 7.000 informes, pero ahora se potencia y se va pues de 7.000 a 75.000. Es decir, son 10 veces más, porque ahora tiene que entrarle pues a todo el país, ¿no? En esta elección nada más. En 2018 esto será más, porque en esta elección sería monitorear los 500 diputados más las 18 entidades federativas, que 9 van con gobernador, otras van nada más de diputados y de ayuntamientos. Es decir, pero en el 2018, en donde se van a ajustar los calendarios, y a nivel federal vamos a tener elección presidencial, elección de Senado, elección de Cámara de Diputados, y en donde los estados también en esta alineación vamos a tener muchas elecciones, ya quiero ver la contabilidad de cuántos informes van a tener que ser revisados en el 2018. Esto va a ser descomunal. Esto pasa por un ejército también de personas, de tecnología, de tiempo. Es decir, es un reloj que ya está, digamos, tiene muchas piezas más que antes, y además se pretendía que fuera un reloj barato. Esto es muy difícil de poderlo imaginar. Esto de barato, esta reforma, hicieron ahora un ejercicio para decir, y Lorenzo lo dijo muy claramente, hacer más con el mismo dinero. Pero lo cierto es que estas atribuciones no hacen imposible que haya reducción de gasto, porque montar este sistema de contabilidad en línea para los partidos, montar este sistema de fiscalización va a ser altamente costoso, ya lo están viendo. Claro. Sí. ¿Hay algún sistema en el mundo que se parezca al mexicano en esta complejidad, César, que tú conozcas, Marcela? Yo creo que México no se parece a ningún otro país en el sentido que nuestra cultura del fraude, es decir, nuestra desconfianza, pues que altera tanto pues la calidad de la democracia, la desconfianza que nos tenemos unos a otros, hace que el costo de las elecciones haya aumentado y que haya esta sobreregulación ciertamente de los procesos electorales, y ni así nos creemos, porque a ver, la fiscalización, perfecto, son sobre los dineros que declaran los partidos. El problema, ¿qué es lo que se atendió? Se atendió el asunto de cuánto dinero gastan los partidos. Y no se atendió el asunto principal, ¿sí? Que es cuánto dinero cuestan las campañas. Porque ¿cuánto dinero creen ustedes que realmente se reporta como gastos de campaña? Será 1 de 5. ¿Sí? También ahí no podemos tener la prueba, pero muchos gastos que se hacen en las campañas
se van a seguir pasando por debajo del agua y no estar reportados y no estar contabilizados. Entonces, este proceso es muy relativo. El problema, creo que, pues, de nuestro país es en relación a la cultura, a la desconfianza que yo menciono, y otro es en relación, pero esto lo compartimos con el mundo entero, con las democracias contemporáneas, de lo que ha creado, pues, el avance de la mercadotecnia política que hace que gastando dinero las elecciones se pueden ganar, que es muy importante, que reditúa mucho, pues, el gasto del dinero en conseguir los votos, ¿no? Con toda la tecnología al alcance de los políticos hoy en día, estos cuerpos que crean en su entorno, pues, de publicidad, de mercadotecnia, para ganar elecciones, y al ser tan caras las elecciones no hay dinero que alcance. Hoy en día, los partidos políticos, que ahora van a ser 10, además, ¿no? Sobre los 7, 3 más, que reciben una cantidad muy importante de dinero. Además, ahora ya se les aumenta la posibilidad de que reciban más dinero por parte de privado, pues, ¿no? Pero ni ahí no alcanza, no les alcanza a los partidos, y entonces, pues, se dan todos estos juegos. Yo siento que en esto de las reformas electorales siempre hemos sido como el conejo que va persiguiendo a la zanahoria, porque siempre aparece algo nuevo pues, porque las leyes las hacen los partidos, entonces ellos conocen los huecos que tienen las leyes y entonces las aplican. Por ejemplo, lo que pasó en el 2012, la cuestión de los prorrateos, que ahora en estas reformas, pues, secundarias, leyes reglamentarias, se resolvió con un sistema de varios posibilidades de hacer, no se había contemplado en la pasada, y fue por ahí que resultó esta cuestión tan ridícula como que AMLO era el único que se había pasado de gastos, y que Peña Nieto, en un comienzo al primer informe, no se había pasado, bueno, porque ellos sabían prorratear, ¿no? Entonces ahora, bueno, ya se legisló en ese sentido, pero va a aparecer el otro hueco, y entonces por el otro hueco, ¿no? Una de las preguntas centrales sería, hacia el final de nuestro programa, Marcela César, para quien nos está observando y escuchando, ¿qué ganó el ciudadano con esta reforma? Complicado. Todavía yo no lo tengo muy claro, pero lo que sí creo es que a mediano plazo, si el INE hace bien su trabajo y los organismos públicos locales hacen bien su trabajo, lo que se va a ganar es que el ejercicio de derechos políticos, el ejercicio del derecho al sufragio, va a ser en condiciones mucho más igualitarias, porque ahorita es lo que no se daba, es decir, el ciudadano de un instituto fuerte, con dinero, con capacidad, con profesionalismo, ejercía o ejerce sus derechos políticos de una manera muy distinta al de otra entidad, en donde la institución es muy endeble, en donde no hay independencia, en donde el instituto no tiene, es muy importante. Sí, o donde el instituto no tiene la estructura ni las capacidades necesarias. Yo creo que al final del día lo que se puede ganar es justamente también ir a ejercer derechos políticos en situaciones de mucho mayor similitud, y eso está vinculado con elevar la calidad con la que organizamos las elecciones, y eso pasa porque hacer efectivos los postulados de la reforma, que es estandarizar, tratar de homologar lo que antes era un sistema heterogéneo de reglas en donde cada quien se las daba de forma distinta. Yo creo que eso puede ganar, pero lamentablemente esto va a costar otra vez mucho dinero. Por ejemplo, lo que no ha salido de esta reforma mucho es que los partidos elevaron el presupuesto para los partidos políticos, ¿no? Eso fue evidente, es decir, el ciudadano de sus impuestos le va a dar más a los partidos en términos de prerrogativas. Y si añadimos este gasto a las prerrogativas, al gasto institucional, al que va a costar este redimensionamiento de las instituciones, estamos viendo que hay un salto en lo que seguimos gastando en materia electoral, y como ese rato se comentaba, no hay una institución en el mundo, o no hay un país en el mundo que tenga instituciones electorales como las de México, no hay partidos políticos que tengan los niveles de financiamiento público que tienen en México, y lamentablemente seguimos teniendo los problemas que tenemos porque esta inversión, ¿sí?, en partidos, esta inversión en instituciones, todavía no deja de tener satisfechos a los ciudadanos, de tal suerte que la sombra de la desconfianza, la sombra de que no hacemos bien las cosas, la sombra de que hay mano negra, la sombra de que hay fraude, permanecen, y eso es lamentable.
¿Tu conclusión, Marcela? Mi conclusión es que los partidos políticos, bueno, serían varias, pero una, inmediatamente de lo que dice, es que los partidos políticos obtienen mucha ganancia de decir que las elecciones son fraudulentas. Mientras los partidos políticos los perdedores, sigan teniendo esta ganancia de decir que hubo fraude, de votar el tablero, pues vamos a seguir en las mismas. Es una conclusión muy triste. Yo creo que los ciudadanos no perdieron, ciertamente no perdieron. Yo creo que las OPLES van a estar infiltradas por intereses, sí lo creo, por intereses diferentes que lo que estaban infiltrados los institutos electorales estatales, como está infiltrado por intereses el INE y como estuvo siempre el IFE. ¿Por qué? Porque se ha partido de un principio equivocado. Creo que el principio equivocado es creer que la suma de las parcialidades crea la imparcialidad. Y entonces, precisamente a través de cuotas se componen, y ahora no fue por cuotas porque fue el INE, del INE se desprendió las OPLES, pero igualmente infiltrado por intereses. El proceso dice en su artículo, iba a decir Arnaldo, Lorenzo Córdoba dice en su artículo que es totalmente transparente, que se puede revisar de punta a ¿cómo se dice? De extremo a extremo. De extremo a extremo, y que es transparente. Igual pudieron haber sido transparentes muchos de los procesos de elección de consejeros de los institutos electorales. Sí, pero todos supimos que después en el examen mismo hubieron turnos de que el examen era el mismo, que se filtraron preguntas, todos supimos que un grupo de se supone que los exámenes y los ensayos los revisaban cada consejero, los 11 por separado. Hubieron calificaciones homogéneas de un grupo de 5 consejeros, entonces para meter a sus gentes ya nada más necesitaban un votito más, y entonces por un grupo importante de consejeros estuvieron palomeados las gentes que quedaron. Bueno, esto a lo mejor es ser muy negativa. Yo creo que el proceso ahí está. El problema que yo veo es que esta infiltración de intereses corresponde a los intereses de los partidos a nivel nacional, y los que salen perdiendo finalmente son los intereses partidistas a nivel estatal. Y entonces esto es bien triste. ¿Por dónde está la salida? Cuando salgamos de este mal esquema. Yo creo que la salida está por el servicio profesional de carrera y la constitución de consejos electorales federales, estatales, en fin, las atribuciones. Yo veo bien esta digamos, función de rectoría del INE. Esto lo veo muy bien, creo que sube la calidad, pero creo que el futuro debe encaminarse hacia un proceso de profesionalización del servicio electoral que lleve a consejos electorales, que sea como funciona la judicatura, ¿no? Que sea mucho más profesionalizado y no pase por ese falso principio de que la suma de las parcialidades crea la equidad. Eso es por donde yo te agradezco mucho, Marcela Bravo Aguja, profesora de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tus comentarios y ayudarnos a entender, digamos, los pormenores de la reforma. César Iván Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. César, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y aquí están los enormes desafíos del Instituto Nacional Electoral para llevar a buen término esta reforma, que lo que busca, a final de cuentas, es el beneficio de la ciudadanía, que las elecciones a lo largo y ancho de todo el país tengan una buena calidad. Yo le agradezco mucho su compañía. Soy María Elena Cantú y hasta la próxima.